Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de electrocardiografía. Esto es importante. ¿Por qué? Porque entender la parte del electro a veces se le puede hacer complicado, pero la idea es más que todo que ustedes puedan finalmente, y el motivo de la práctica y en el seminario también que tiene que ver con esto, es que finalmente puedan leer un electrocardiograma. Hay ciertas cosas que se han tenido que adaptar porque ahora ya las máquinas prácticamente pueden leer un electrocardiograma, pueden hacer las medidas. Lo que no puede hacer la máquina es interpretarlo. ¿No? La máquina puede medir mejor que nosotros porque pues, es una computadora. Yo puedo llegar hasta determinado punto, lo que da la vista, pero no puedo por debajo de eso. Ellos sí lo pueden hacer, la computadora lo puede hacer. Pero el querer interpretar que una onda es normal o anormal, que es a la máquina, no lo puede hacer. Y por eso es importante tratar de entender esta parte del electrocardiograma, que es una de las cosas básicas, sobre todo cuando un paciente llega de emergencia con dolor de pecho. Entonces, si no sabe interpretar un electro, van a estar perdidos porque la máquina podrá decir cualquier cosa, pero no necesariamente es verdad. Y esos son los errores que se ven constantemente en Estados Unidos. La máquina dice una cosa y los médicos creen lo que dice la máquina, y eso no es verdad. El electrocardiograma no es necesariamente una onda considerada anormal por una medida, es por una interpretación que se hace de todo el electro. Pues bien, el corazón es una estructura, si bien muscular, pero ayer veíamos que hay un sistema eléctrico que controla. Y entonces a través del electrocardiograma lo que tratamos de hacer es de registrar la actividad eléctrica en estos equipos que pueden ser muy sofisticados, pueden ser los actuales, digitales, todo lo que quieran, pero el principio del electrocardiograma nunca va a cambiar y el principio es la de un galvanómetro. Lo que hace es que hay un papel que se mueve a una velocidad que siempre es constante, de 25 milímetros por segundo, eso lo hace la máquina. Y hay una aguja, acá hay una aguja que se mueve un campo magnético, eso es lo que hace. La aguja se mueve un campo magnético y como hay un papel termosensible o el equipo que tenga lo más sofisticado, pero hay un papel que se mueve a una velocidad constante que es de 25 milímetros por segundo, pues esta aguja se va a mover bajo ciertos principios y esa aguja que se mueve en un campo magnético lo que va a hacer es describir ondas hacia arriba o hacia abajo. Eso es el electrocardiograma. El principio no cambia, ¿no? El principio no cambia. Pues bien, ayer veíamos que uno representa una célula en reposo de esta manera. Así nosotros representábamos esa imagen en donde poníamos el signo más en la parte de afuera y el signo menos en la parte interior, y eso era una célula en reposo, una célula polarizada. ¿Pero eso qué significaba, doctor? ¿Qué significa esos signos más afuera y el signo más menos adentro? No ha venido ayer, ya seguro. Doctora, ¿qué significa ese signo más afuera y el signo menos adentro? ¿Ah? Hay más cargas. Claro, lo que estamos haciendo es sumar todas las cargas y lo que nos está diciendo es que afuera hay más cargas que adentro. Eso es lo único que trata de representar esa imagen. Ahora, ¿cuánto más o cuánto menos, doctora? ¿Cuánta la diferencia entre el extra y el intra en el caso del músculo cardíaco? Menos 70, no. Menos 90. Menos 90. Menos 70, ¿qué cosa era? El umbral que uno tenía que alcanzar. Pero no, normalmente las células, el cardiomiocito, tienen en el interior 90 menos, ¿no? 90 menos. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Estas cosas de descripción, no sé si los equipos son tan malos. Bueno, entonces nosotros lo que decíamos en una célula en reposo polarizada es que nosotros vamos a tener afuera más cargas y adentro menos cargas. Cuando uno toma el electrocardiograma, lo que nosotros podemos hacer es ver lo que pasa afuera. Yo no puedo ver lo que pasa en el interior de una célula. Eso se puede hacer en un laboratorio, pero no se puede hacer cuando tomamos un electro. Entonces yo lo que voy a ver cada vez que tomo un electrocardiograma, lo que voy a registrar es lo que está sucediendo en el extracelular. Porque lo del intra no lo puedo ver, lo puedo deducir, pero no lo estoy viendo.
En un laboratorio se puede hacer, pero no en un electrocardiograma. Pues bien, ¿qué hacemos con esta cosa? Bueno, ya tengo hasta las 5 y casi, si nos demoramos, van a tener que tener un poquito de paciencia. Pero no es mi culpa. Entonces, lo que decíamos que la diferencia entre el litro... bueno, si funciona este y este, ¿no? Gracias. Entonces ya dijimos que la diferencia entre el extra y el intra es 90 milivoltios. ¿Estamos? Ya eso ya lo hemos explicado. Y como le vuelvo a repetir, cuando tomamos el electro vemos todo lo que sucede afuera, no adentro. Miren, yo tengo acá yo tengo acá la aguja del galvanómetro. Ahí está la aguja del galvanómetro. Acá está el papel que avanza a una velocidad constante, 25 milímetros por segundo. Y yo voy a colocar mis electrodos exploradores. Acá tengo el electrodo A y el electrodo B. Y ambos están en este sector, acá y acá. ¿Estamos? En este sitio yo tengo 90 más que adentro. En este punto B también tengo 90 más que adentro. Entonces, entre A y B, ¿hay alguna diferencia de cargas? No, no hay diferencia de cargas. Y si no hay diferencia de cargas, esta aguja del galvanómetro no se mueve. La aguja está ahí, pero no se mueve. El papel sigue avanzando. ¿Y qué cosa yo voy a graficar? Lo que voy a graficar es una recta. Se va a graficar una recta. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de cargas entre mis dos electrodos exploradores. ¿Estamos? Ahora vean, ¿qué sucede si yo estoy colocando los dos electrodos exploradores en el interior de la célula? En el punto A yo voy a tener ¿cuánto de voltaje? 90 menos. Y en el punto B, 90 menos. ¿Hay diferencia de cargas entre A y B? No. Y si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve. Y si la aguja no se mueve del galvanómetro y el papel sigue avanzando, yo lo que voy a graficar, ¿qué cosa es? Nuevamente una recta. Nuevamente una recta. ¿Estamos? Pues bien, ahora vean ustedes lo que voy a hacer. Yo voy a colocar mi electrodo explorador A en este punto, afuera, en el extracelular. Y el punto B lo voy a poner en el interior. ¿Ahí hay diferencia de cargas? Claro, porque afuera hay más y adentro hay menos. Entonces, entre A y B hay diferencia de cargas. Y si hay diferencia de cargas, vean ustedes que ahora la aguja se mueve, ya sea para arriba o para abajo, eso ya lo vamos a ver después, pero la aguja se empieza a mover. Y si la aguja se empieza a mover, no interesa hacia arriba o hacia abajo, pero se empieza a mover y el papel sigue avanzando, lo que va a empezar a describir son ondas, o hacia arriba o hacia abajo, pero las ondas van a empezar a generarse. ¿Por qué? ¿Por qué se genera, doctora? ¿Por qué las ondas empiezan a aparecer? Por la despolarización. Porque hay diferencia de cargas ¿entre quiénes? Entre mis electrodos exploradores, entre A y B. Entonces, ojo, cada vez que la aguja se mueve y grafica una onda, significa que tengo ¿qué cosa? Una diferencia de cargas entre mis electrodos exploradores. ¿Estamos? Entonces, es muy importante el concepto de que la aguja se mueve siempre y cuando haya diferencia de cargas.
Muy bien, ahora yo lo que voy a hacer es lo que normalmente hacemos cuando tomamos un electrocardiograma. Yo lo que voy a ver en este momento es lo que sucede en el extracelular. Yo voy a tener acá mi electrodo explorador A, en ese punto. Ahí voy a tener mi electrodo explorador y bueno, una célula en reposo se grafica de esta manera. El signo más afuera y el signo menos adentro. Pero cuando yo tomo un electrocardiograma, ¿qué miro? ¿El extra o el intra? El extracelular. ¿Estamos? Y entonces cuando yo vea el extracelular, yo voy a ver que acá tengo 90 más. Acá voy a ver que tengo 90 más. Acá voy a ver que hay 90 más. ¿Habrá alguna diferencia de cargas en el extracelular? No. ¿Por qué? Porque en cualquier sitio que yo voy a estar en 90 más. Ojo que no me interesa lo que pasa en el interior, porque yo cuando tomo un electro no puedo meter los cables dentro de la célula. Yo lo que estoy viendo es el extracelular. Y en el extracelular en reposo, en este primer momento, ¿habrá alguna diferencia de cargas? No. Si no hay diferencia de cargas, ¿la aguja del galvanómetro se mueve? Tampoco. Entonces yo lo que voy a graficar en ese primer momento es una recta. Yo lo que voy a graficar es una recta. ¿Estamos? Muy bien. Empieza la despolarización. Ayer estábamos hablando de la despolarización. ¿Qué sucede cuando empieza la despolarización? ¿Qué se abre? Se abren los canales de sodio. Y como hay mucho sodio afuera y poco en el interior, rápidamente el sodio empieza a ingresar. Entonces, cuando la célula empieza a despolarizarse por este sector, se van a abrir los canales de sodio de este sector y el sodio va a empezar a ingresar. Pero ¿qué está sucediendo en este sector del extracelular? Estoy perdiendo cargas, estoy perdiendo el sodio. Sodio que va ingresando a la célula, pero ojo, yo no veo esto. Cuando yo tomo un electrocardiograma, yo veo el extracelular. Y en este preciso momento en que se inicia la despolarización, ¿qué he generado en este sector? Una diferencia de cargas. Y cuando hay diferencia de cargas, por convención está establecido que eso se representa a través de un vector. Eso se representa a través de un vector. Y el vector tiene una cabeza y una cola, que por convención, también así está establecido, donde está el signo más va la cabeza, donde va el signo menos va la cola. Entonces, producto de la despolarización, yo he generado una diferencia de cargas en este sector que lo grafico a través de un vector, cabeza positiva, cola negativa. Y ese vector tiene una dirección. Y esa dirección se dirige ¿hacia quién? Hacia mi electrodo explorador A. Cada vez que hay una diferencia de cargas, ¿qué va a pasar con la aguja del galvanómetro? Se mueve hacia arriba o hacia abajo, no lo sé. Pues bien, por convención está establecido que cada vez que este vector se dirige a mi electrodo explorador, la aguja se mueve hacia arriba. Eso ya está establecido. Cada vez que el vector se dirige hacia mi electrodo explorador, y recuerden que este vector está representando ¿qué cosa? La diferencia de cargas. En este sector hay una diferencia de cargas y eso se representa a través de un vector que tiene una dirección. Una dirección que en este caso se dirige hacia mi electrodo explorador y eso va a hacer de que el movimiento de la aguja sea hacia arriba. Entonces, conforme esta célula se va despolarizando, ojo, lo que va a suceder, recuerden que nosotros estamos mirando el extracelular. Yo no miro el interior, yo estoy mirando en el extracelular y producto de la despolarización hay una diferencia de cargas que se representa a través de un vector que siempre por convención, cabeza positiva, donde está el polo positivo, y la cola donde está el signo menos. Y si ese vector se dirige hacia A, deflexión positiva.
Muy bien, entonces ahora lo que vamos a tener es entender que cada vez que la aguja se mueve es porque hay una diferencia de voltaje, diferencia de cargas, y que va a tener una dirección. Si ese vector se dirige hacia mi electrodo explorador, deflexión positiva. Si se aleja, deflexión negativa. Ese es el principio. ¿Estamos? Entonces, ojo, la aguja lo que va a describir es una onda P positiva siempre y cuando el vector se dirija hacia mi electrodo explorador. Si se dirige, deflexión positiva. Si se aleja, si va en sentido contrario, deflexión negativa. ¿Estamos? Entonces la célula empieza a despolarizarse, poco a poco el sodio va ingresando, y conforme va ingresando yo voy a perder cargas en el extracelular, cargas que gane el intracelular, pero recuerden que yo no miro esto, yo solamente estoy mirando acá y acá voy viendo que se sigue produciendo una diferencia de voltajes, de cargas, y eso se representa a través de un vector, cabeza positiva, cola negativa. Y como ese vector se dirige hacia A, la deflexión, la aguja se sigue moviendo siempre hacia arriba, cada vez más hacia arriba. Conforme la célula se va despolarizando, la deflexión cada vez va a ser mayor, pero hacia arriba. ¿Por qué? Porque el vector se está dirigiendo hacia A. Muy bien, lo que va a pasar finalmente es que la célula termina de despolarizarse. Termina de despolarizarse. Y cuando termina de despolarizarse, el interior de la célula ahora resulta que está con el signo más. Pero recuerden que yo no estoy mirando esto, yo lo que estoy mirando es afuera. Y en este sector, en este otro y en este otro voy a tener el signo menos. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto menos? ¿Ah? No, menos 25, pues recuerden que ayer decíamos que la célula pasaba de menos 90 hasta más 25, pero ¿eso es dónde? Acá. En el extracelular, ¿qué está sucediendo? Estábamos en más 90 y ahora terminamos en menos 25. Entonces, acá voy a estar en menos 25, acá voy a estar en menos 25, acá voy a estar en menos 25. ¿Hay diferencia de voltaje? No. Si no hay diferencia de voltaje, ya no hay vector. Y si ya no hay vector y no hay diferencia de voltajes, ¿qué va a pasar con la aguja de galvanómetro? Ya no se mueve. Y entonces, después de tener una deflexión positiva, ahora lo que va a graficar la aguja de galvanómetro, ¿qué cosa va a hacer? Una recta. Ya no se mueve. Así es como se produce la despolarización y se va a generar una deflexión positiva. La deflexión es positiva siempre y cuando el vector que representa una diferencia de cargas se dirige a A. Muy bien, una vez que se ha producido la despolarización, ¿ahora qué viene? Lo que va a venir es la repolarización. Y en la repolarización, ¿ahora qué sucede? ¿Qué se van a abrir? Se abren los canales de potasio. Y como en el interior tenemos 150 y afuera solamente hay 5, el potasio rápidamente empieza a salir del intra al extracelular. Entonces la repolarización, cuando se inicia, se abren los canales de potasio y el potasio va a empezar a salir. ¿Y qué va a suceder? Yo empiezo a perder cargas. En el interior empiezo a perder cargas. Cargas que salen ¿hacia dónde? Hacia el extracelular. Y entonces, en este preciso momento en que empezó la repolarización, ¿qué estamos generando en este sector nuevamente? Diferencia de carga, diferencia de voltaje. Y si hay diferencia de voltaje, eso se representa a través de ¿qué cosa? De un vector. Un vector que tiene que tener una dirección. La cabeza donde está el signo más y la cola donde está el signo menos. Producto de esta repolarización es generar una diferencia de cargas en el extracelular, y esa diferencia de cargas va a hacer que la aguja del galvanómetro se mueva o hacia arriba o hacia abajo. Ya sabemos que si se mueve hacia arriba es porque el vector se dirige a mi electrodo explorador, pero en este caso el vector se aleja de A, se aleja.
Y si se aleja de mi electrodo explorador, la aguja ahora se va a mover, pero hacia abajo, describiendo una deflexión negativa. Va a haber una deflexión negativa. Entonces vean ustedes que las ondas en el electrocardiograma, cuando van hacia arriba, positivas, es porque el vector se acerca al electrodo explorador. Pero si la deflexión es negativa, es porque más bien se está alejando. ¿Estamos? Entonces la repolarización, ojo, importante, la repolarización, se está generando una diferencia de cargas, pero ojo, este vector se está alejando de mi electrodo explorador. Y entonces cada vez que el vector se aleja de mi electrodo explorador, la deflexión va a ser negativa. La onda que se va a graficar en el electrocardiograma es negativa. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que conforme se produce la repolarización, conforme el potasio va saliendo y va generando acá el signo más, este sector todavía no se repolariza y yo tengo una diferencia de cargas. Esa diferencia de cargas se representa a través de un vector, cabeza positiva con la negativa. Y como ese vector se aleja de A, voy a seguir graficando una deflexión negativa. ¿Estamos? Y entonces la célula se repolariza, y si el vector no se dirige hacia mi electrodo explorador, la deflexión va a seguir siendo negativa. Hasta que finalmente la célula termina de repolarizarse. Ya salió todo el potasio que tenía que salir. Y entonces ahora voy a tener el signo más, el signo más, el signo más en cualquier punto. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más acá, acá y acá? ¿Ah? Cuando termina la repolarización, 90 más, pues nuevamente vamos a tener 90 más en el extracelular. Y como ya no hay diferencia de voltaje, ya la aguja no se va a mover y ya no va a existir vector. Y entonces en el papel milimetrado, en el papel del electro, la aguja ya no se mueve y lo que va a graficar es una recta. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que en el electrocardiograma la presencia de deflexiones o de ondas positivas y de ondas negativas es muy fácil. Es solamente entender si hay diferencia de cargas. Si hay diferencia de cargas, la aguja se mueve en un sentido o en otro. Si el vector se dirige hacia mi electrodo explorador que pongo de referencia, deflexión positiva. Y si el vector se aleja, sencillamente deflexión negativa. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí. No, la meseta representa ¿qué cosa? El potencial de acción. ¿Y el potencial de acción de quién es? De la célula, del interior de la célula. Yo cuando tomo un electro, ¿veo el interior de la célula? No, yo lo que estoy viendo es el extracelular. Nada más estoy viendo el extracelular, y en el extracelular veo estas cosas muy simples. El signo más o el signo menos. Se produce la diferencia de cargas, la aguja se mueve en un sentido, hacia arriba o hacia abajo. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, eso es toda la clase. En eso se basa todo el electrocardiograma. Y el resto lo tendrán que leer. Porque es sencillo, el resto es sencillo. Lo único que tienen que entender es por qué las ondas son positivas y negativas. Ya después el resto es un poco de leer. ¿Vamos? Entonces con esto ustedes pueden fácilmente leer cualquier electrocardiograma. Pero bueno, vamos a empezar a ayudarles un poco para que puedan entender algo más. Pero todo el principio de los electros es el galvanómetro y es esto. El resto es un poco de chamuy y punto. Pero si ustedes entienden eso de las ondas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, eso es todo. Que porque una onda es en forma de domo, porque eso ya es entender un poco ya el mecanismo ya de cada tipo de onda. Pero eso es después. Lo básico es entender eso. La actividad eléctrica se inicia ¿en dónde? En el nodo sinusal. Estamos en nodo sinusal. ¿Dónde está el nodo sinusal, doctora? ¿Ah? Justo cuando está llegando la vena cava superior, ahí está el nodo sinusal. Y el estímulo avanza a través de las aurículas, ¿a través de qué?
de los 3 haces internodales y de un cuarto que se va a la aurícula izquierda, que es el haz de baja. Pues bien, este estímulo podrá, doctor, llegar al ventrículo. Lo que se empezó en la aurícula podrá llegar al ventrículo directamente. No puede, porque están las 4 válvulas. La única manera para que el estímulo pueda llegar al ventrículo es a través de este puntito que es el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular capta todo ese estímulo y a través de este nodo lo lleva al haz de His, rama derecha, rama izquierda, y ya todo el ventrículo se activa. Entonces los aparatos valvulares sirven de aislantes. La única manera de llevar el estímulo de la aurícula al ventrículo es a través del nodo aurículo ventricular. Entonces vean ustedes que ya el corazón, cuando funciona, primero funcionan las aurículas, después el estímulo tiene que pasar a través del nodo B para que finalmente llegue al ventrículo. Entonces vamos a tener 3 elementos: la aurícula, el nodo B y el ventrículo. Ahí está, nuevamente, el nodo sinusal, el nodo aurículo-ventricular, donde el estímulo va a llegar después de activarse las aurículas. El estímulo llega al nodo aurículo-ventricular y él, a través del haz de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje, el ventrículo se está. Entonces vamos a tener la activación primero de las aurículas, después la conducción a través del nodo AB y finalmente la activación de los ventrículos. ¿Estamos? Pues bien, eso es lo que vamos a ver ahora. La conducción del corazón permite que el estímulo eléctrico avance, pero hay ciertas consideraciones. En la aurícula avanza ¿a qué velocidad? 1 metro por segundo. Cuando llega al nodo AB, la velocidad, ¿qué pasa? Se enlentece, cae 20 veces la velocidad a 0.05 metros por segundo. Y cuando ya el estímulo llega al haz de His, la velocidad sube a 5 metros por segundo. ¿Estamos? Entonces eso es lo que va a suceder cuando se grafica el electrocardiograma. Vamos a tener acá el nodo sinusal que activa las aurículas, y cuando las aurículas se activan, se va a graficar esta onda, que es la onda P. La onda P es la activación de las aurículas. ¿Estamos? Después que las aurículas se han activado, el estímulo tiene que pasar a través de ¿quién? Del nodo AB. El nodo AB no es músculo, no es como una aurícula o un ventrículo, es sistema eléctrico, son células especializadas. Por lo tanto, cuando el estímulo pasa a través del nodo AB, como no hay nada que se active, como no hay nada que se contraiga y que se relaje, el estímulo solamente se conduce. Y si se conduce, solamente vamos a ver una recta, hasta que el ventrículo se active y genere nuevamente una onda. Entonces vamos a observar primero una onda P, después un segmento de recta que se llama segmento PR, y después ya viene la activación del ventrículo. El QRS es la activación del ventrículo. Entonces el segmento PR, ¿qué representa? La conducción a través del nodo AB, la conducción a través del nodo AB, y el QRS representa la activación del ventrículo. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, acá está la onda P, que es como si fuera un domo, y en cambio el QRS son como espigas, ¿no? ¿Por qué la onda P tiene la forma de un domo? Porque la conducción a través de la aurícula es de 1 metro por segundo. En cambio en el ventrículo es hasta 5 metros por segundo. Es tan rápido que ya no se puede graficar un domo, se grafica espigas. El por qué tiene esta morfología el QRS está dado por la velocidad de la despolarización. El estímulo eléctrico viaja demasiado rápido, 5 metros por segundo, y no da tiempo a graficar un domo. Lo que hace es generar espigas. ¿Estamos? Entonces tenemos la onda P, activación de las aurículas, el segmento PR, lo que se conduce a través del nodo AB, y después la activación del ventrículo. ¿Estamos?
Y finalmente vamos a tener, después del complejo QRS, vamos a tener la onda T. La onda T representa digamos, la orden para que el ventrículo descanse. El ventrículo debe descansar después de haber bombeado sangre, y eso es lo que representa la onda T. Entonces ya tenemos la onda P, el segmento PR, el complejo QRS y después la onda T. Sigue la secuencia alfabética. Empezamos con la P, QRS, que es el complejo de la activación del ventrículo, y finalmente la onda T. ¿Estamos? Entonces vean ustedes, en el electrocardiograma la onda P indica la activación de las aurículas. Acá está el nodo sinusal, que va a activar a través de los 3 haces internodales y el cuarto de Bachmann ambas aurículas, y finalmente lleva el estímulo hacia el nodo AB, que es la única forma fisiológica de llevar el estímulo hacia los ventrículos. Entonces la onda P que se va generando es por la despolarización de la aurícula. Ahí estamos. Entonces esta onda P en forma de domo ya sabemos que es por la velocidad de 1 metro por segundo. Muy bien, la aurícula ya se despolarizó, ya tenemos acá la onda P, y ahora el estímulo avanza, pero no activa nada, solamente avanza a través del nodo AB, y eso va a graficar un segmento de recta. Un segmento de recta que se llama el segmento PR. El segmento PR. El segmento PR. ¿Qué es lo que va a demorar en pasar a través del nodo AB antes que se active el ventrículo? Antes que se active el ventrículo. Entonces, el segmento PR es un segmento, es una recta que indica el tiempo que demora en pasar a través del nodo AB. Sin embargo, ese segmento PR, ese segmento nadie lo mide. Por convención nadie mide eso porque no interesa. Lo que sí interesa es el intervalo PR, esa es otra cosa. El segmento es lo que nosotros vemos acá. Lo que interesa es el intervalo PR. ¿Qué significa el intervalo PR? El intervalo PR va ¿desde dónde? Desde que empezó el estímulo en el nodo sinusal hasta que finalmente el ventrículo se activa. Entonces, el intervalo PR, ojo, no es la conducción a través del nodo AB, ese es el segmento que está acá, esa es la recta. Intervalo es la suma de ondas y rectas. En este caso, la suma de la onda P más el segmento PR, eso sí se mide, y eso se llama intervalo. Ese intervalo que representa el tiempo que demora desde que el nodo sinusal se activó hasta que esa orden llegó al ventrículo. Entonces, el intervalo PR es lo que se mide. Y después de esto lo que vamos a tener es que el ventrículo se empieza a activar. El ventrículo se activa. Pero como el ventrículo es grueso, no es delgado como sucede con las paredes de las aurículas, como el ventrículo es mucho músculo, el ventrículo se activa a través de 3 vectores. Hay 3 vectores que activan al ventrículo. ¿Estamos? El primero se llama el septal, el segundo se llama de paredes libres y finalmente el basal. Son 3 vectores que activan el ventrículo, porque el ventrículo es grueso, no es como la aurícula. La aurícula solamente genera un vector, uno solo, pero el ventrículo no, porque son paredes gruesas, y entonces el ventrículo tiene 3 vectores: el septal, paredes libres y finalmente el basal. Entonces, si tiene 3 vectores, existirán 3 ondas. Y efectivamente, el llamado complejo, pues se llama complejo QRS, es porque encierra la onda Q, la onda R y la onda S. Ahí están los 3 vectores que despolarizan al ventrículo. El complejo QRS encierra 3 vectores: el vector septal, el de paredes libres y el basal. El vector septal, onda Q; paredes libres, onda R; basal, onda S. ¿Estamos? Y de esa manera, pues, este ventrículo se ha despolarizado. Ese ventrículo ya se despolarizó. Y ahora lo que vamos a ver es por qué van a aparecer
ciertas características en el electrocardiograma, hasta donde hemos visto. Acá yo voy a tener el nodo sinusal, acá voy a tener el nodo AB, acá está la de aquí, rama derecha, rama izquierda, y la arborización en la red de Purkinje. Cuando la célula está en reposo, esta es la representación, el signo más afuera y el signo menos adentro. Yo voy a tomar un electrocardiograma. Cuando tomo el electrocardiograma, ¿qué observo? ¿El extra o el intra? El extra. Yo lo que voy a observar, ojo, cuando tomo el electro, solamente voy a ver lo que pasa afuera. Lo del interior de la célula se hace en una cuestión experimental, en un laboratorio, pero no es lo que hacemos en los consultorios. Pues bien, entonces vean ustedes que la aurícula en reposo, ¿cómo le debo representar? Con el signo más. ¿Por qué? Porque está en reposo. Pues, en reposo, el extracelular va a tener signo más, signo más. Todas las dos aurículas van a tener el signo más cuando está en reposo. Cuando está en reposo, todos van a estar las dos aurículas con el signo más. ¿Por qué? Porque cuando tomamos el electrocardiograma solamente vemos el extracelular. El extracelular. Eso es lo que vamos a ver. ¿Estamos? No copien nada, porque si no se puede perder. Esto es cuestión nada más de ver. Es algo muy sencillo. Pero si no lo captan, ya pues no lo van a entender. Por eso es importante ver qué es lo que vamos a presentar ahora. Yo lo que voy a ver es el extracelular. En reposo, las aurículas están con el signo más. ¿Estamos? Pues bien, si bien este corazón tiene ese signo más en toda la aurícula, este corazón está dentro de un tórax. Y para eso nosotros usamos, para poder tomar un electrocardiograma, lo que usamos es los electrodos. Eso cuando lo hagan en la práctica, utilizamos 4 electrodos. Uno de ellos es para dispersar la tierra, las interferencias, y solamente nos quedamos con 3 electrodos. El cuarto tiene que estar colocado, que es la pierna derecha, pero eso no se toma en cuenta porque es por donde se elimina la interferencia. Nosotros vamos a usar solamente, prácticamente, 3 puntos de referencia. El cuarto, si bien está en la pierna derecha, no se toma en cuenta. Entonces yo voy a colocar 2 electrodos, uno en el brazo izquierdo, otro en el brazo derecho, y voy a tomar como punto de referencia la pierna izquierda. La derecha, recuerden que hay que colocar el electrodo, pero eso es para eliminar la interferencia. Solamente voy a trabajar con 3 tipos de electrodos. Brazo izquierdo, brazo izquierdo, brazo izquierdo, brazo derecho y pierna izquierda. Entonces, ¿qué estoy generando acá? Un triángulo. Ese es el triángulo de Einthoven, que mira el corazón en un solo plano. En el plano frontal, yo tengo acá la conexión brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, brazo izquierdo. Y esto genera esta imagen de un triángulo en donde en medio de ese triángulo, en medio de esos 3 electrodos que he puesto, el corazón va a estar en una ubicación. Y el corazón tiene una ubicación especial, porque no es un corazón vertical. Tiene una dirección de derecha a izquierda, de arriba a abajo, que es lo que vemos acá en este vector. El corazón está ubicado de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Esa es la posición que yo tengo que tenerlo en ese triángulo de Einthoven, en ese plano frontal. Yo tengo que ver ahí el corazón. Entonces, cuando yo conecto el brazo izquierdo con el brazo derecho, cuando la máquina toma en referencia solamente estos 2 puntos, si bien yo he colocado el electrocardiograma va avanzando. La derivada 1, cuando uno evalúa la derivada 1, ¿qué estoy observando? Brazo izquierdo con brazo derecho. Que por convención está establecido que cuando este vector se dirige a la izquierda, la aguja se mueve hacia arriba. Y cuando se va hacia la derecha, la aguja se mueve hacia abajo. Ese es el principio, eso es lo que hace la máquina. La máquina automáticamente, cuando evalúa derivada 1, ¿qué es derivada 1?
Conecta brazo izquierdo, brazo derecho. Brazo izquierdo de flexión positiva. Brazo derecho de flexión negativa. Ese es en derivada 1. Cuando la máquina pasa a derivada 2, ¿qué hace? Conecta brazo derecho con pierna izquierda. Y por convención, pierna izquierda es de flexión positiva. Si el vector se va hacia la pierna izquierda, la aguja se mueve hacia arriba. Y si se va hacia el brazo derecho, la aguja se mueve hacia abajo. Y finalmente la tercera derivada de este triángulo de Itoe es brazo izquierdo con pierna izquierda, en donde la pierna izquierda de flexión positiva, el brazo izquierdo de flexión negativa. Eso lo hace la máquina. Eso no tengo nada que hacer, eso es una cuestión automática. La máquina lo va a hacer, va cambiando, pero debo saber que derivada 1 es brazo izquierdo, brazo derecho, y que izquierdo es positivo, derecho negativo. Cuando me voy a derivada 2, pierna izquierda es de flexión positiva, brazo derecho de flexión negativa. Y derivada 3, pierna izquierda sigue siendo de flexión positiva, brazo izquierdo en este caso es negativo. ¿Por qué? Porque el corazón va a estar en este triángulo de Itoe. Y me interesa saber que el corazón es un órgano que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Entonces el corazón tiene una posición de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Muy bien, entonces ya tenemos en el plano frontal lo que va a suceder. Pues bien, yo lo que voy a tratar es de esta imagen que tengo del corazón, que normalmente tiene esta disposición. Yo voy a proyectarlo en cualquiera de estos tres planos. Puedo proyectarlo en plano 1, en D2 o en D3. Y lo único que tengo que hacer es dibujar como se muestra acá. Yo proyecto la cola, yo proyecto la cabeza del vector. Y entonces voy a tener, este vector representa la posición del corazón. El corazón es de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Pues esto lo proyecto en derivada 1. Si este vector se está dirigiendo al brazo izquierdo, yo ya sé que eso va a ser de flexión positiva. La onda que yo voy a graficar en el electrocardiograma es una de flexión positiva porque se está dirigiendo en derivada 1 a la izquierda. A la izquierda. Si yo quiero ver en derivada 2, también voy a proyectar lo mismo. Voy a proyectar este vector, lo proyecto sobre derivada 2. Y esta derivada 2 tiene una dirección. ¿Hacia dónde va? Hacia la pierna izquierda, que ya dije que por convención es de flexión positiva. Si se fuera hacia el brazo derecho el vector, sería una de flexión negativa. Entonces, dependiendo de cómo está esta posición, yo lo que voy a hacer es proyectarlo en derivada 1, en derivada 2, o también lo puedo proyectar en derivada 3, ¿no? Es una cuestión de hacer sencillamente un ejercicio simple. Es nada más proyectarlo. Y tengo que ver la dirección del vector. Si se dirige, en este caso, brazo izquierdo de flexión positiva, brazo derecho de flexión negativa. ¿No? Es nada más seguir el ejercicio de lo que estamos haciendo. Entonces, el triángulo de Itoe conecta brazo izquierdo, brazo derecho y la pierna izquierda. Con eso armo mi triángulo. Recuerden que necesito un cuarto electrodo que va hacia la pierna derecha, pero eso no se toma en cuenta porque es por interferencia. Solamente me baso en estos tres puntos. Y dependiendo, brazo izquierdo, brazo derecho en derivada 1, o pierna izquierda, brazo derecho en derivada 2, o en derivada 3, pierna izquierda con brazo izquierdo, eso ya está establecido, de flexión positiva o de flexión negativa. Entonces volvamos a lo que estábamos diciendo. En reposo, yo voy a tener que las aurículas están con el signo más. Las aurículas están con el signo más. Yo voy a trabajar por cuestión de tiempo, solamente con una sola derivada. Hay 12 derivadas en el electrocardiograma, el corazón se ve desde 12 puntos diferentes, ¿estamos? Pero vamos a hacer solamente el ejercicio con el primero, que es la derivada 1. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a tomar en derivada 1 como referencia? Brazo izquierdo con brazo derecho. Y yo ya sé que si el vector se va hacia el brazo izquierdo, de flexión positiva. Y si se va al brazo derecho, de flexión negativa. Eso es todo.
Muy bien, entonces veamos. Acá va a estar el nodo sinusal, acá vamos a tener el nodo AB, de ahí sigue la de His, rama derecha, rama izquierda. Y bueno, vamos a ver, yo voy a tener acá mi electrocardiograma y acá voy a tener mi triángulo de Itobe. Del triángulo solamente yo voy a usar inicialmente derivada 1, derivada 1. ¿Qué es derivada 1? Brazo izquierdo con brazo derecho. Todo lo voy a proyectar, toda la actividad eléctrica del corazón, lo voy a proyectar en esta derivada, en este plano de D1, todo lo voy a proyectar ahí. ¿Estamos? Pues bien, entonces yo voy a tener mi aguja del galvanómetro, que ya sabemos que se mueve siempre y cuando haya diferencia de cargas. Si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve. Muy bien, en reposo, pues la aurícula tiene el signo más, en cualquier sitio de toda la aurícula está el signo más. ¿Habrá diferencia de cargas? No, porque en cualquier sitio voy a tener 90 más, 90 más, no hay diferencia de cargas. Si no hay diferencia de cargas, la aguja no se mueve. ¿Y qué va a graficar en mi electrocardiograma? Una recta, ahí está la recta. ¿Por qué? Porque el corazón está en reposo. El corazón está en reposo. Entonces lo primero que vamos a graficar es una recta en el electrocardiograma. Muy bien, empieza la despolarización. ¿En qué sitio va a empezar la despolarización? En el nodo sinusal. Acá está el nodo sinusal, y lo que está más cerca al nodo sinusal, en ese sector se van a abrir los canales de sodio y el sodio va a empezar a ingresar a la célula. Pero recuerden que yo no estoy mirando el interior, estoy mirando el extracelular. Y el extracelular, ¿qué va a suceder? Va a empezar a perder cargas. Y entonces yo voy a graficar que en este sector, lo que está más cerca al nodo sinusal, donde está empezando la despolarización, ahí yo tengo que poner el signo menos. ¿Y cómo está el resto de la aurícula? ¿Con qué signo? Con el signo más. Producto de la despolarización, ¿qué es generado en ese sector? Una diferencia de cargas. Y esa diferencia de cargas se representa a través de ¿qué cosa? A través de un vector, pero el vector tiene que tener cabeza positiva, cola negativa. Entonces ahí voy a graficar mi vector de la despolarización auricular. Ahí está. Cabeza, donde está el signo más, y la cola, donde está el signo menos. Entonces, este vector de despolarización auricular tiene una dirección: de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Eso lo voy a llevar ¿a dónde? A mi triángulo de Itobe. Entonces, en mi triángulo de Itobe yo voy a poner ese vector de despolarización auricular. Ahí está. De arriba a abajo, de derecha a izquierda. Y ahora lo voy a proyectar ¿en qué derivada? En derivada 1. Ya está, ahí lo proyecto. Y entonces cuando lo proyecto, ese vector va a tener una dirección ¿hacia dónde? Hacia el brazo izquierdo. Y si va hacia el brazo izquierdo, yo ya sé por convención que en derivada 1, brazo izquierdo va a graficar ¿qué tipo de onda? Positiva. Y ahí empieza a aparecer la onda P. Ahí empieza a aparecer la onda P en derivada 1. ¿Estamos? Entonces, poco a poco, esta aurícula se va a empezar a despolarizar. Y poco a poco, el signo menos va a empezar a predominar en toda la aurícula, pero el signo más va a seguir quedando en el sitio que todavía no se ha despolarizado. Entonces, mientras dure esta despolarización en la aurícula, voy a tener el vector de despolarización que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Y ese vector lo voy a representar en mi triángulo de Itobe, y ahí voy a tener este vector de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Pero ¿en qué derivada quiero trabajarlo? En derivada 1, ahí está en derivada 1. Por lo tanto, se va a ir graficando la despolarización auricular como una deflexión positiva, la onda T. La onda T. Ahí está la onda T. Muy bien, va a llegar
que finalmente toda la aurícula se termina de despolarizar. Cuando termina de despolarizarse, la aguja ya no se mueve, porque ya no hay diferencia de cargas. Y entonces después de la onda P, pues lo que vamos a tener es que la conducción avanza a través del nodo AB, y eso va a graficar solamente una recta, porque no se mueve, la aguja ya no se mueve. Y entonces vamos a tener el segmento PR. Entonces ya tenemos la onda P y el segmento PR. Y de esa manera ya el estímulo va avanzando a través del nodo AB. Llegará un momento en que toque al haz de His y rápidamente el ventrículo se activa. Pero el ventrículo se activa, como es pared gruesa, no es delgada como la aurícula. El ventrículo tiene 3 vectores de despolarización. Entonces, hasta ahora hemos visto onda P y segmento PR. Ahora lo que vamos a ver es cómo es que este árbol, el haz de His, que se ramifica en rama derecha y rama izquierda y se arboriza, esta red de Purkinje finalmente debe tocar ¿a quién? Al músculo. Y cuando toca al músculo, recién se activa y se contrae el ventrículo. Entonces, este árbol, este haz de His, rama derecha, rama izquierda y la red de Purkinje, el primer sitio que el ventrículo, que el músculo ventricular capta la orden eléctrica, es justo este sector de acá. Eso es una disposición que tenemos todos. Este haz de His, rama derecha, rama izquierda y su red de Purkinje, pues esta red de Purkinje, justo esta zona del septum, del tabique interventricular, el septum, el tabique, esta es la primera zona en que la red de Purkinje toca el músculo y lo activa. ¿Pero en qué sitio? Justo acá, en el tabique interventricular por el lado izquierdo. Entonces el ventrículo se empieza a activar primero a nivel del septum, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Del lado izquierdo hacia el lado derecho empieza a activarse el ventrículo. Entonces vamos a tener acá un vector. Un vector que va ¿de dónde? De izquierda a derecha. De arriba a abajo. Pues bien, este vector es el primer vector del ventrículo. Se llama vector septal porque es justo del septum. Y entonces vamos a tener un vector que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Eso lo voy a poner en mi triángulo deltoide. Y nuevamente estoy en derivada solamente en derivada 1. Y entonces acá está este primer vector septal, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cuando yo lo proyecto sobre derivada 1, se dirige ¿hacia dónde? Hacia el brazo derecho. Y se dirige hacia el brazo derecho. Ahora la aguja del galvanómetro se mueve ¿hacia dónde? Hacia abajo, y empieza a describir una onda negativa, que es la onda Q. La onda Q representa el primer vector, el vector septal. Esta primera deflexión negativa, la onda Q, es el vector septal. ¿Estamos? Muy bien, entonces ya tenemos que la primera parte del ventrículo se empezó a activar. Ahora lo que sucede es que ambas cavidades, el ventrículo derecho y el izquierdo, rápidamente por la red de Purkinje, los dos ventrículos se activan. Se activa el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo porque toda la red de Purkinje toca el músculo. Pero ¿cuál es el ventrículo más grueso, el derecho o el izquierdo? El izquierdo. Entonces vamos a tener más fuerzas en el lado izquierdo, porque el ventrículo izquierdo en nosotros es el más grueso, el que más se desarrolla. Entonces después de este primer vector septal viene el de paredes libres. El vector de paredes libres, que es la representación de la despolarización del ventrículo derecho y del izquierdo. Pero como el ventrículo izquierdo es el más grueso, es el que tiene más masa. Por lo tanto, este vector que está representando la despolarización de los ventrículos, de las paredes libres de los ventrículos, va a ser un vector que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Y es un vector grande, muy grande, porque es prácticamente las dos paredes del ventrículo.
Pues bien, este vector lo voy a poner en mi triángulo de Einthoven, ahí está. Es un vector que viene de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Y ahora lo voy a proyectar en derivada 1, ahí está. Y en derivada 1, ¿hacia dónde se dirige? Hacia el brazo izquierdo. Y si se dirige hacia el brazo izquierdo, vamos a tener una deflexión positiva. Muy positiva, porque es un vector bien grande, y eso es lo que viene a ser la onda R. La onda R. ¿Está? La onda R. El segundo vector de la despolarización de los ventrículos es el de paredes libres, y está representado por la onda R. Y ya saben por qué es positiva, porque es un vector que se va hacia el lado izquierdo. Pues bien, el ventrículo se activa primero a nivel del septum, del tabique interventricular, después avanza hacia las paredes libres, pero la última parte en activarse es lo que está debajo de la válvula mitral. Entonces, debajo de la válvula mitral es la última parte que termina de activarse el ventrículo. Entonces vamos a tener el último vector, el tercer vector, que va a estar tratando de activar esta porción del ventrículo, esta porción que está justo debajo de la válvula mitral. Y entonces acá voy a tener mi tercer vector, el vector basal. Vector septal, paredes libres, y ahora el basal. ¿El basal qué dirección tiene? De abajo hacia arriba. Claro, pues porque estoy yéndome a la base. Del lado izquierdo hacia el lado derecho. Y entonces lo que voy a hacer es poner este tercer vector, el basal, en mi triángulo de Einthoven. Acá está. De abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Lo voy a proyectar en derivada 1. Y se está dirigiendo hacia qué brazo? Derecho. Y eso es deflexión negativa. Entonces, después de la onda R, ¿qué debe haber? Una onda negativa, que es la onda S. La onda S. Entonces ya tenemos que el ventrículo se despolariza a través de tres vectores. Q, R, S. Q, vector septal. R, paredes libres. Y S es basal. ¿Por qué tiene la Q negativa? ¿Por qué la R es positiva? ¿Por qué la S es negativa? Es sencillamente porque el vector lo tengo que proyectar sobre una de las derivadas. Yo estoy usando derivada 1. Puedo usar derivada 2 o 3, cualquiera. Pero lo único que tengo que guiarme es dónde está el signo más, dónde está el signo menos. Eso es todo. En cambio, yo me voy guiando de eso, y de esa manera voy viendo cómo el ventrículo se activa. Una vez que ya el ventrículo se ha terminado de activar, ¿qué va a suceder? Pues ya ese ventrículo prácticamente ya no hay diferencia de voltajes y se va a graficar una. Entonces vean ustedes, el ventrículo, por el tipo de distribución de la red de Purkinje, nosotros tenemos tres vectores. El vector septal, ya saben cuál es, del lado izquierdo del septum hacia el lado derecho. El de paredes libres, que es ventrículo derecho e izquierdo, y que el izquierdo, como es mayor masa, jala todo a la izquierda, y finalmente el basal. ¿Estamos? Entonces ya tenemos a este ventrículo totalmente despolarizado, ya no hay diferencia de carga, y después de la onda S vamos a graficar una recta que es el segmento ST. El segmento ST. Pues bien, una vez que el ventrículo ha cumplido su trabajo, ahora tiene que venir una orden para que el ventrículo descanse. Y entonces ahí viene el vector de la repolarización del ventrículo, que es un vector que viene de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. El último, que viene a ser el último vector en relación ya a la repolarización del ventrículo, tiene una dirección de arriba a abajo, de derecha a izquierda. En mi triángulo de Einthoven voy a proyectar ese último vector de repolarización del ventrículo, y va a tener una dirección que se dirige hacia el brazo izquierdo. Por lo tanto, después del segmento ST vamos a ver una deflexión positiva, que es la onda T, que es la onda T, en el cual el ventrículo vuelve a su posición de reposo. Y de esa manera hemos visto la onda P, el segmento PR, el complejo QRS,
el segmento ST y la onda. Y lo hemos visto en derivada 1. En derivada 2. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, cuando tomamos un electrocardiograma, yo tengo que ver el corazón clásicamente en 12 posiciones. Hay más, pero las clásicas son 12. Yo les he enseñado solamente la primera en derivada 1, pero la tarea de la casa es que lo hagan en las 11 posiciones restantes. Ya saben cuál es la P, como el QRS y la onda T, eso está ahí. Si ustedes hacen eso, fácilmente van a dominar el electrocardiograma. Porque lo que he hecho yo es describirme por qué las ondas toman ciertas características. Entonces vean ustedes, yo tengo acá el nodo sinusal que empieza a activar a las aurículas y eso va a graficar la onda P. La onda P que poco a poco va indicando la activación de las aurículas. Después el estímulo no puede ir de frente al ventrículo, sino a través del nodo B y se va a graficar una recta, el segmento PR. Una vez que pase el nodo AB, el haz de Higgs rápidamente conduce y activa el ventrículo a través de 3 vectores: el vector central, el de paredes libres y finalmente el más amplio. Una vez que todo el ventrículo se ha despolarizado y ya no hay diferencia de carga, se grafica una recta, el segmento ST, y poco a poco el ventrículo tiene que recuperarse gracias a la activación, a la repolarización del ventrículo que está a través de la onda T. Y poco a poco la onda T hace pues de que todo este ventrículo se recupere. Y entonces ya tienen la onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST y onda T. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? Yo lo entiendo. No sé si ustedes lo pueden captar, pero no es nada difícil. Esto no es nada difícil, esto es bien sencillo. Entonces vean ustedes, acá lo que vamos a tener, acá tengo la onda P, el segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Pero bueno, nosotros ¿qué medimos? Cuando hacemos la lectura de un electrocardiograma, tenemos que medir la onda P, sí, medimos la onda P. Deberíamos medir el segmento PR, pero nadie lo hace. A nadie le interesa medir el segmento PR porque nadie lo va. No tengo contra qué comparar porque a nadie le interesa eso, pero sí me interesa ¿qué cosa? El intervalo es suma de rectas y ondas. Entonces, lo que sí se mide es el intervalo PR. El intervalo PR. ¿Por qué? Porque el intervalo PR es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. El tiempo que demora en activarse el ventrículo es lo que representa el intervalo PR. Ahora, cualquiera de ustedes me diría, pero doctor, acá están midiendo el intervalo PQ, porque lo que yo estoy midiendo es la onda Q. ¿Estamos? Bueno, por convención, ya son cosas que están establecidas, yo no lo puedo cambiar, es que independiente de qué onda activa el ventrículo, por convención siempre van a poner intervalo PR. Tienen que medir hasta donde termina o hasta donde empieza la activación del ventrículo o donde termina el estímulo de pasar el nodo AB. No importa qué onda esté acá, puede estar la Q, puede estar la R, independiente, todos tenemos que poner siempre intervalo PR. Y se mide ese intervalo PR, que es el tiempo que demora en activarse el ventrículo. Este segmento no tiene interés. Después tenemos el complejo QRS, que si bien tiene 3 vectores, vector setal, paredes libres y basal, cuando uno mira el corazón, uno lo mira desde 12 sitios diferentes. Por eso es que se toman 12 derivadas. Y es que lo que sucede es que yo de frente, yo puedo ver a una persona y le veo los ojos. Pero si lo miro de espaldas, no puedo ver sus ojos. Y no es porque no los tenga, sino porque estoy en el lado opuesto. Pues el corazón, por eso hay que verlo desde 12 puntos diferentes para poder entender cómo está el corazón. Entonces, a veces vamos a ver QRS, a veces vamos a ver RS, a veces vamos a ver solamente R, y por eso es que se llama complejo QRS. El complejo QRS tiene N formas. Por eso siempre se pone complejo QRS y se describe QRS. Complejo QRS, RS. Complejo QRS, R pura. Uno tiene que describir lo que ve, pero el término para la activación del ventrículo siempre se va a llamar complejo QRS.
que puede tener una onda, que puede tener dos, o puede tener las tres, o puede tener hasta una cuarta onda. Eso no interesa. Siempre se va a llamar complejo QRS. Después tenemos el segmento ST, que lo que tenemos que hacer es mirar y describir. ST recto, ST hacia abajo, ST hacia arriba, se observa y se describe, no se mide. Y finalmente la onda T, que también se observa, pero no se mide. ¿Qué medimos? La onda T, el intervalo PR, el complejo QRS. Observamos y describimos segmento ST y onda T. Observamos y describimos, pero no medimos. Y finalmente se mide el intervalo QT. Desde que se activa el ventrículo hasta el final de la onda T, se mide el intervalo QT. Eso es lo que hacemos. Cuando medimos las ondas del electrocardiograma, lo que estamos haciendo es medir onda P, intervalo PR, complejo QRS, observamos y describimos segmento ST, onda T, y finalmente sí medimos el intervalo QT. ¿Estamos? Entonces, para la lectura de un electrocardiograma, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que este papel avanza a una velocidad constante, 25 milímetros por segundo. El papel siempre ha sido milimetrado, porque antiguamente lo que hacíamos era pues contar los cuadraditos, usábamos compás o lo que querías, pero ahora pues esto lo hace una computadora y puede medir más que lo que hacemos nosotros, pero tradicionalmente van a tener acá un papel milimetrado para que puedan contar rápidamente las ondas, los segmentos o los intervalos. Entonces, en este papel milimetrado, cada milímetro representa 0,04 de segundo. Cada milímetro de este papel milimetrado, cada milímetro representa 0,04. ¿De dónde sale eso? Pues fácil, de la fórmula de 3 simple, 25 milímetros. Es un segundo, esa es la velocidad del papel, 25 milímetros. Es un segundo, un milímetro, ¿cuánto es? 1 entre 25. Por eso le sale 0,04 de segundo. 0,04 de segundo. Cada milímetro representa 0,04 de segundo. Entonces yo puedo contar la onda P, tiene 3 cuadraditos, 3 milímetros. 0,04 por 3, ya 0,12. Es lo que hacemos constantemente. Ya la máquina lee eso también en forma rápida, ahí sí no hay muchos errores, pero siempre uno mide. Siempre es bueno revisar la lectura del papel, porque la máquina comete muchos errores. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en la práctica. Van a colocar los 4 electrodos en miembros y los 6 chupones para ver las derivadas precordiales y van a registrar un electrocardiograma. El motivo de la práctica no es tomar el electro, en realidad todos quieren tomar un electro, también lo van a hacer, pero eso lo hace un técnico. O agarra un papel y en cualquier momento me dice ponga el brazalete en tal brazo, ya está. Eso es técnico. Lo que me interesa es interpretar esto. Como médico lo que tengo que hacer es interpretar el electro. Si bien se va a hacer la demostración con un electrocardiograma con alguno de ustedes, pero lo más importante no es tanto eso, porque eso es algo técnico. Hay que tener siempre ciertos trucos. ¿Qué pasa si la persona tiene amputada una pierna? Tengo que saber cómo lo tomo. ¿Qué pasa si la persona está lleno de vellos? Antiguamente había que afeitarlo. Ahora hay trucos que uno va aprendiendo, pero eso es cuestión ya de la práctica de cada uno de nosotros. Pero lo importante no está en tomar el electro, sino en leer el electrocardiograma, en poder ver el corazón desde 12 puntos diferentes, de 1, de 2, de 3, ABR que mira el corazón desde el brazo derecho, ABL que lo mira desde el lado izquierdo, ABF que lo mira desde la pierna izquierda y las 6 precordiales, desde B1 a B6. Eso es lo que interesa, la lectura del electrocardiograma. Entonces, para que rápidamente puedan leer un electrocardiograma, que eso es el motivo, sobre todo, como le digo, de la práctica, no traten de, digamos, la parte técnica es algo fácil. Esto es lo que interesa, leer un electrocardiograma.
Con mucha frecuencia vemos en las emergencias cuando un paciente llega con dolor de pecho y pensamos que tiene un infarto, pues rápidamente el médico le dice a la enfermera, tomen un electro. Y piensan que eso es todo, porque cuando le entregan el electro, el médico no sabe cómo leerlo. Y eso es un craso error, pues. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto lo tratan de ver algo difícil. ¿Han visto que esto es algo sencillo? Entonces, ¿qué vamos a hacer para leer el electro? Lo primero, lo que debemos ver es, hay una primera onda positiva, deflexión positiva, que es la onda P, activación de la aurícula. La primera deflexión negativa, ya sabemos que es la onda Q. La siguiente deflexión positiva es la onda R, y la siguiente onda negativa es la onda S. La siguiente deflexión positiva es la onda P. ¿Qué representa cada una de estas? Porque lo que interesa es interpretar. La activación de la aurícula está en la onda P. La activación del ventrículo, que tiene 3 vectores, Q, R, S. Pero recuerden que no necesariamente tienen que ver los 3 vectores, pueden ver 2 o pueden ver 1. Por eso hay que seguir viendo el resto de derivadas, ¿no? Entonces, el complejo QRS indica la activación del ventrículo, y finalmente la repolarización del ventrículo es la onda T. Ahora, uno dice, la aurícula se activa, el ventrículo se activa. El ventrículo se relaja y ahí está la representación. Pero la aurícula se relaja, sí, pero ¿dónde está la onda? La onda de relajación, de la repolarización, del descanso de la aurícula, nunca lo van a ver porque está sumergido acá. La repolarización de la aurícula existe. Así como se activa el ventrículo y descansa, la aurícula se activa y también descansa. ¿Pero por qué no veo esa onda? Porque está metido dentro de QRS. Nunca van a ver la repolarización auricular, no se puede, porque está sumergido. No es que no exista, sino que el QRS lo tapa, lo enmascara. Entonces, lo primero que hacemos para la lectura de la frecuencia cardíaca es cuál es la manera de establecer la frecuencia. Y hay una serie de reglas que van poniendo. Pues lo más práctico para calcular la frecuencia cardíaca es 1500 entre el número de milímetros que hay entre R y R. ¿Estamos? El número de milímetros que hay entre R y R. ¿De dónde sale este 1500 entre el número de cuadraditos? Es una regla inversa de la velocidad de papel, no es otra cosa. Es lo mismo para poder establecer la frecuencia. Entonces vean ustedes, yo lo que tengo que hacer es contar cuántos milímetros hay entre R y R. ¿Por qué escojo R y no escojo la onda P? Porque la onda P o la T es un domo. En cambio la R es una espiga. Entonces más fácil es medir de acá a acá. Es muy diferente querer medir del domo. ¿De qué parte? Del inicio, de la parte media, de la parte alta. Es muy ambiguo querer medir o de la P o de la T. Lo más fácil, la espiga, la onda R. 1500 entre el número de cuadraditos entre R y R. Entonces contamos acá. Acá tengo 5, 10, 15, 16. 1500 entre 16, 93, ya está. Frecuencia cardíaca, ya la calculamos. ¿No? Eso es lo primero, rápidamente lo podemos hacer. La máquina lo hace. Muy bien, ya establecimos frecuencia. Número 2, ¿quién comanda el corazón? ¿Está en ritmo sinusal o no? Entonces, para poder decir que está en ritmo sinusal, yo necesito obligatoriamente, dos criterios. Yo necesito los dos criterios. Primero, que la onda P esté antes de todo QRS. Si la P está antes de todo QRS, ya estamos con el primer criterio para decir ritmo sinusal. Tengo que ver en las 12 derivadas, no en una, en las 12. En las 12, onda P antes de todo QRS. Primer criterio. El segundo, ¿cómo está el intervalo? El intervalo, ojo, yo no mido el segmento, el intervalo PR. Entonces, el intervalo debe ser constante, debe medir lo mismo. Si yo tengo los dos criterios, onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR es constante, yo digo que está en ritmo sinusal. Está en ritmo sinusal. ¿Estamos?
Entonces ven ustedes, en este caso, en este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa era? Frecuencia. Para determinar frecuencia, lo que tengo que hacer es medir cuántos milímetros hay entre esta R y esta otra R. Entonces, no, pero se van ayudando porque ustedes ven que acá hay una línea, cada 5 milímetros, el papel milimetrado tiene una línea para hacer el conteo rápido. Entonces acá ustedes dicen, tengo 5, tengo 10, tengo 15, 20. Lo que tienen que hacer es medir rápidamente cuántos milímetros hay entre R y R. Y entonces en este caso vamos a tener 5, 10, 15, 20, 25, y acá tengo 4, 29, 30, 31, 32. 1500 entre 32, 46 latidos por minuto. Ya calculé la frecuencia. Estará en ritmo sinusal. Tendré que observar onda P antes de todo QRS en todas las derivadas. Intervalo PR constante, sí. Entonces estará en ritmo sinusal. Estará en ritmo sinusal. ¿Vamos? Vayamos a este otro ejemplo. Lo primero que tenemos que calcular es la frecuencia. Entonces vamos a ver acá la frecuencia. Acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Acá hay un cachito, 31 y 4, 35, ¿no? Acá estamos, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Acá hay un cachito, 1 milímetro, 31. Y los 4 de acá, 35. 1500 entre 35, 43 latidos por minuto. Ya sé frecuencia, perfecto. Ritmo, estará en ritmo sinusal. Empiezo a ver onda P antes del QRS, 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 onda P antes del QRS. ¿Está en ritmo sinusal? ¿Qué me falta? El intervalo. Miren este intervalo. ¿Es igual? Entonces este paciente no está en ritmo sinusal. Ya está, así de simple. Ya tienen frecuencia, ritmo. Ahora que hay que establecer el eje eléctrico del corazón, ¿cuál es la posición eléctrica del corazón en el tórax? El eje eléctrico del corazón. Y bueno, para calcular el eje eléctrico hay N formas para calcularlo. Complejas, tienen que sacar escuadra, todo lo que quieran, demoran en eso. Y bueno, la mayoría, ojo, de los médicos cuando terminan medicina, saben frecuencia y ritmo y hasta ahí se acabó la lectura del médico. Porque el eje se ha convertido en algo complejo y que no sirve tanto para generar que la gente ya no lea un electrocardiograma, pero así es. El eje eléctrico, si bien es importante, no es tan importante saber cuántos grados es. Lo que yo tengo que saber, ¿está en su sitio o no? Eso es lo que tengo que saber. Recuerden que el ventrículo tiene una serie de vectores. Estos son sumas de vectores y que yo tengo que tener un vector resultante. Y ese vector resultante lo voy a proyectar en el triángulo de Toben. Recuerden que el vector normalmente tiene que venir de arriba a abajo, de derecha a izquierda. De arriba a abajo, de derecha a izquierda. Eso es lo normal que debemos tener. Pues bien, miren lo que vamos a hacer. Yo lo que voy a hacer es proyectar derivada 1. Lo voy a proyectar. Ahí está proyectado. Después lo que voy a hacer es la derivada 2 también lo voy a proyectar. Ahí lo voy a proyectar. Y ahora por una cuestión matemática que sí se puede hacer es que lo que hago es poner la derivada 3 acá. Y una vez que hice esto lo voy a llevar al centro del tórax. Y si este punto es 0 y sigo las manecillas del reloj, más 60, más 120, más 180. Y si voy en sentido contrario, menos 60, menos 120, menos 180. Acá está derivada 1, derivada 2 y derivada 3. Pero todavía me falta ABR, ABL y ABF. Acá solamente tengo 3 derivadas y cada ángulo es de 60 grados. Pues bien, si yo tengo que partir el ángulo con ABR, ABL y ABF, parto el ángulo en 2. Fácilmente yo puedo partir este ángulo en 2. Ahí está ABR, ahí está ABL y ahí está ABF. Y ahora el ángulo ya no va a ser de 60 grados, sino va a ser más 30, más 60, más 90, y sigo avanzando, y en sentido antihorario, menos 30, menos 60. Entonces yo tengo que ahora calcular
bajo ciertos parámetros, cuántos grados tiene el vector. Pues bien, eso no sirve para nada. En realidad, querer aprender eso no tiene sentido. ¿Cuál es la diferencia en decir el ángulo es 30 o 60 grados? Ninguna. Lo que sí me interesa decir es, ¿está en su sitio o no? Eso es lo importante. Porque que me digan 45 o 15 grados, mientras yo sepa que está en este primer cuadrante, suficiente. Si no está, yo ya sé que es anormal, ya eso es patológico. Pero decir 30, 60, ¿eso para qué me sirve? Para nada. Entonces lo que generamos es una confusión realmente. Si bien uno puede calcular el eje y las máquinas lo hacen, pues no es muy difícil calcular en el plano frontal si el eje está a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Yo lo que tengo que establecer es dónde está el eje eléctrico. A la izquierda abajo, primer cuadrante, está en su sitio. A la derecha y abajo, segundo cuadrante, ya no está en su sitio. Tercer cuadrante, a la izquierda arriba, no está en su sitio. Cuarto cuadrante, a la derecha y arriba, no está en su sitio. Eso es lo que tengo que saber, el ángulo no. La posición sí, primer cuadrante normal, el resto anormal. ¿Cómo lo puedo saber? Muy fácil. De estas 6 derivadas, derivada 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF, yo solamente me voy a quedar con 2. Uno que me diga derecha e izquierda y otro que me diga arriba y abajo. Eso es todo. Para saber si es izquierda o derecha, utilizo ¿qué cosa? Derivada 1. Solamente tengo que ver, no tengo que hacer mayor cosa, solamente miro derivada 1 y si predomina la deflexión positiva, la R, yo sé que está a la izquierda. Y si predomina la onda negativa, a la derecha. Eso es todo. Después tengo que saber arriba o abajo, para eso me voy en ABF. ABF mira todo el corazón desde la pierna izquierda. Si el vector viene hacia la pierna izquierda, deflexión positiva. Si el vector se va arriba, deflexión negativa. Eso es todo. Solamente mirando un par de segundos me doy cuenta si está a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Eso es todo. Eso es realmente todo. No tengo que hacer mayor esfuerzo. Muy bien, entonces vean ustedes. Si yo observo que mi eje normalmente debe estar en este primer cuadrante, tiene que ser a la izquierda y abajo. Si no está allí, es anormal. Puede estar en el segundo, el tercero, el cuarto, pero ya es anormal. Entonces, para poder decir que está a la izquierda, ¿qué debo observar en derivada 1? Que predomina la R. Predomina la R sobre la S. Recuerden que hay 3 vectores, U, R, S. Debe predominar la R sobre la S, en derivada 1. Si en derivada 1 predomina la R, a la izquierda. Y en ABF también debe predominar la R. Entonces, si yo veo la R predominante en 1 y en ABF, digo, eje en su sitio. Se acabó, no tiene más que hacer. Si yo en cambio veo que en derivada 1 tengo una R chiquita y una S profunda, acá predomina la S. Izquierda o derecha, en D1. Si predomina la S en derivada 1, derecha. Si predomina la R, izquierda. Si predomina el componente negativo, la S, a la derecha. ¿Y cómo está ABF? Bueno, en ABF predomina la R, derecha y abajo. Está en el segundo cuadrante. Predomina la R en derivada 1, izquierda. Predomina la S en ABF. La S significa arriba. A la izquierda y arriba, tercer cuadrante. Si en derivada 1 predomina la S y en ABF también predomina la S, está a la derecha y arriba, cuarto cuadrante. Solamente ver un ratito la derivada 1 y eso es todo. Y ver ABF. Derivada 1, izquierda, derecha, ABF, arriba o abajo. Eso es todo. Lo que ustedes tienen que saber es que esté en este primer cuadrante. Eso es lo normal. Si no está allí, es anormal. Punto. Eso es todo. No interesa 30, 60, 45 grados. Entonces ven ustedes que normalmente la R debe predominar en 1 y la R en ABF para decir que está en su sitio.
En el plano, eso es en el plano frontal, en el plano transversal tenemos 6 derivadas. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Acá vamos a mirar el corazón en un corte transversal. B1, B2 miran el ventrículo derecho, B3, B4 el septum, B5, B6 el ventrículo izquierdo. Normalmente el ventrículo izquierdo es el más grande, el que está atrás. Por lo tanto, el vector se tiene que ir hacia atrás porque es el más grande, no hacia adelante. Entonces, la imagen que yo debo observar en la precordial B1 está colocado en el cuarto espacio intercostal derecho. Mire el corazón, el lado derecho. Si yo estoy en B1, y yo tengo acá mi ventrículo derecho y el más grande, el izquierdo, yo sé que el vector se va más bien a alejar de mí. El primer vector es el vector septal, como está ahí. El primer vector del septum lado izquierdo hacia el lado derecho es un vector que se dirige a B1 de flexión positiva. Pero el de paredes libres, debido a que el ventrículo izquierdo es muy grande y está atrás, yo voy a tener una onda S. En B1 normalmente se ve R chiquita, S profunda. Eso es lo normal. R chiquita y S profunda en B1, eso es lo normal. Pero también lo puedo ver desde B6. B1 es el opuesto a B6. Si yo quiero tomar en cuenta B6, el primer vector se aleja de B6 y ahora va a ser más bien una onda negativa. Y el segundo vector, el de paredes libres, se va a acercar a mí. Y así vamos a ver ahora una distribución positiva. Si ustedes se dan cuenta, B1 es el opuesto a B6. La imagen es en espejo. R chiquita, S profunda en B1. Ahí está al revés. B2 es el opuesto a B5 y B3, B4 son las de transición. Entonces ven ustedes, B1, R chiquita, S profunda, porque el ventrículo izquierdo está atrás. Pero miren cómo es B6. Q, que representa la R, y la S que está acá, ahora lo tenemos como R. Es lo opuesto. Basta que ustedes se acuerden B1, basta que ustedes se acuerden cómo es B1, ya saben si es normal o no. R chiquita, S profunda, ya saben que el vector está hacia atrás. El ventrículo izquierdo está hacia atrás. Entonces, el corazón pues se tiene que ver en un plano frontal y un plano transversal. Entonces, no se olviden que el eje eléctrico del corazón tiene que estar a la izquierda y abajo, normal, y hacia atrás. A la izquierda y abajo y hacia atrás. Eso es lo. Entonces, una vez que ya saben que el eje eléctrico está a la izquierda, que está abajo y está hacia atrás, para eso miran D1, ABF y B1, R chiquita, S profunda, hacia atrás. Ya ustedes saben, está en su sitio. Y una vez que han visto el eje eléctrico, lo único que tienen que hacer es medir las ondas. La onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el intervalo QT, y solo se observa y se describe el segmento ST y la onda P. Se observa y se describe. Se observa y se describe. No se mide. Se mide la onda P, se mide el intervalo PR, el complejo QRS, se observa y se describe el segmento ST y onda T, y finalmente el intervalo QT. ¿Por qué hay que observar y describir el segmento ST? Porque el segmento ST, que debería ser recto, puede estar arriba, puede estar abajo, puede ser descendente. Pues usted lo describe. El segmento ST no se mide, se describe. Lo mismo pasa con la onda T. La onda T debe ser positiva, pero a veces de repente se ve negativo, o se ve muy alta, o se ve plana. Lo que tiene que hacer es el segmento ST y la onda T, observar y describir. Y finalmente lo que se mide es el intervalo QT. Felizmente esto lo hacen las máquinas, porque nosotros no podemos hacer, o bueno, ahora quizás con los celulares se puede hacer, porque la fórmula de la Z se tiene que aplicar acá, y esto es entre la raíz cuadrada y el RR. Eso es un dolor de cabeza.
Antes, cuando no teníamos nada, esto era muy difícil de calcular. Pero ahora esto felizmente lo hace la máquina. ¿Tenemos que medir el intervalo QT? Sí. Pero ya no tenemos que aplicar ninguna fórmula. Lo hace la máquina. No tengo por qué hacerlo. Entonces, de esa manera, vean ustedes, frecuencia, ritmo, eje, onda P, intervalo PR, complejo QRS, intervalo QT, y observar y describir el segmento ICT y OP. Y de acuerdo a eso es que ustedes han hecho una lectura del electrocardiograma. Después de haber hecho esta lectura del electrocardiograma, ¿qué tienen que hacer? Ya lo han leído, ¿y ahora qué hacen? Hay que interpretarlo, pues. De acuerdo a eso no dice, ¿está normal o no? Pues hay que interpretar, eso no lo hace la máquina. La máquina mide todo lo que quiera, pero ahora viene la interpretación. Hay aurícula grande, hay trastorno de conducción, eso ya es la interpretación. Entonces, medimos la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, observamos y describimos segmento ST y onda T, y finalmente se mide el intervalo QT. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, estos son los valores que los van a tener en las guías, eso está en todos lados. Y bueno, veamos este trazo, a ver hasta dónde puede. Lo primero que tenemos que calcular es la frecuencia. 1500 entre el número de cuadraditos. ¿Estamos? 1500 entre el número de cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos hay acá? 5, 10, 15, 16. 1500 entre 16, 93. Ya está. Frecuencia, 93. Ritmo. ¿Qué tengo que hacer para ritmo? Onda P antes de todo QRS, sí. Intervalo PR constante, sí. Está en ritmo sinusal. ¿Vamos? Número 3, eje. Izquierda o derecha. Izquierda. Arriba o abajo. Abajo. ¿Está en su sitio? Ya está, ese es el eje. Ese es el eje, no tienen que buscar ángulo. Y ya ahora, ¿qué tienen que hacer? Medir la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS. Observe y describe el segmento ST y onda T, y finalmente el intervalo Q. O sea, es muy fácil leer un electrocardiograma e interpretarlo. ¿Vamos? Puede ser que al principio no lo entiendan fácilmente, pero leyendo uno u otro, al final es importante el electrocardiograma porque cada vez la gente se muere de un infarto. Y si el médico no sabe leer un electrocardiograma y eso pasa, pues lamentablemente pues, se pierde una herramienta muy importante que le podría haber salvado la vida al paciente. Muy bien, entonces en la práctica, lo que me interesa más que tomen el electrocardiograma es que puedan interpretar un electrocardiograma. ¿Estamos? Pues bien, un par de minutos para un detalle. Un detalle porque la parte de los mecanismos que regulan la presión ya casi no se pudo hacer o de repente ya por la cuestión de tiempo no lo desarrollamos como debería ser. En 5 minutos les voy a explicar lo que faltaría en esa parte, ¿no? Esto ya lo dijimos. La presión arterial, ¿qué cosa era? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Normalmente, ¿cuál es el gasto cardíaco? 5 litros por minuto. ¿Y de dónde salen esos 5 litros por minuto? Lo que el corazón bombea en cada latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. 70 por 70 nos da los 5 litros por minuto. Entonces, este gasto cardíaco, ¿de qué depende? Del volumen de eyección y de la fuerza inotrópica. Y el otro elemento de la presión es la resistencia, lo que las arterias, si son muy duras, muy rígidas, pueden incrementar y volvernos hipertensos, la resistencia vascular. A mayor vasoconstricción, cuanto más se cierra el vaso, la presión sube. Entonces ven ustedes, la presión arterial, ¿de qué depende? Del gasto cardíaco y de la resistencia vascular. Yo me puedo volver hipertenso porque mi volumen de eyección está incrementado, me puedo volver hipertenso porque hay mayor fuerza inotrópica o porque mis arterias están en vasoconstricción. Cualquiera de estos
elementos o la combinación de ellos no puede hacer que la presión suba. Nosotros mencionamos que habían 4 sistemas que regulan la presión. El primero de ellos era el sistema nervioso, sobre todo el sistema simpático, que hace que la presión suba, y a la inversa, el parasimpático, que hace que la presión baje. Pues bien, el sistema nervioso regula la presión ¿de qué manera? A través de un arco reflejo. Tenemos sensores que están en el callado aórtico o en el globus carotídeo, y dependiendo de la presión que esté en estos sectores, en el globus o en el callado aórtico, esa presión va a viajar a través de vías aferentes hacia el núcleo del tracto solitario y le van a decir cómo está la presión. Entonces, a través del globus carotídeo o del callado aórtico salen fibras del 9º y del 10º par que llevan finalmente la información al núcleo del tracto solitario. Ese es el centro de la presión. Y dependiendo de que, por ejemplo, si la presión ha disminuido, ha descendido la presión, el núcleo del tracto solitario, al captar que a nivel del callado aórtico o del globus había bajado la presión, inmediatamente va a activar el sistema simpático. Y al activar el sistema simpático, liberamos norepinefrina. Lo opuesto, si la presión más bien ha subido, lo que tenemos que hacer es activar el parasimpático. Liberamos acetilcolina y la presión tiene a bajar. Si bien esto es una cuestión didáctica, en realidad eso no es equiparable. Para poder yo bajar la presión arterial no basta con actividad o permitir que el parasimpático se inhiba, de estimular. Tengo que inhibir de todos modos al simpático. Si yo quiero que la presión baje, no es suficiente que el sistema parasimpático funcione. Si este parasimpático solamente funcionara, no logra bajar la presión como debería ser. ¿Qué debo intentar hacer? Inhibir al simpático. Entonces, si bien didácticamente uno dice, este lo eleva y este lo baja, es didáctico, pero en realidad para que pueda bajar, no tiene la misma fuerza que el simpático. Tenemos que inhibirlo. ¿Estamos? Entonces, el sistema simpático que hace que la presión suba, libera la norepinefrina o noradrenalina, y eso va a actuar sobre receptores. Básicamente tenemos 2 receptores, los receptores alfa, que están en las arterias, y los receptores beta, que fundamentalmente están en el corazón. Entonces, cada vez que nosotros liberemos noradrenalina, a través del receptor beta que está en el corazón trabajará con mayor fuerza, bombeará con mayor fuerza la sangre y se puede elevar la presión. Aumentamos el inotropismo. También la norepinefrina actúa sobre el receptor alfa a nivel de las arterias, generando vasoconstricción. Y un tercer mecanismo es que nosotros también tenemos a nivel de riñón receptores beta 1 para liberar renina, que ya es otro mecanismo de la presión. Estamos hablando solamente del sistema simpático, del sistema nervioso, pero vean cómo el sistema nervioso está conectado con la renina. Están muy relacionados. Entonces vean ustedes que desde el punto de vista fisiológico, cada vez que nosotros activamos el sistema adrenérgico, ¿qué vamos a generar? Pues producto de que las catecolaminas, la norepinefrina, funciona, va a actuar sobre el receptor alfa